me robó algo que yo había atesorado durante toda la vida, mi virginidad. Yo sabía que él no era virgen. Una hora después de que tuvo el orgasmo, se transformó en una maniática sexual, doctora. Quería sexo todo el tiempo y a cada hora. Quiero que él pague por todo. Yo no voy a lo que pagar hizo. nada, doctora. Tú me estás pidiendo los $500,000. Sí, porque, bueno, fui objeto de burla en el trabajo. Las cosas se fueron de claro a oscuro. Y ya me pedía algo de golpes. Él explota y me dice la verdad. Javier no es hijo mío. Y en uno de los viajes a Puerto Rico conocí a este hombre, tuve una aventura. No puedo vivir con ella porque es un No infierno. la soporto, Verle no la puedo cara. verla la cara. Porque él no tiene que estar aquí si él es parte Porque de él la... es asesino por culpa de él. Yo lo maté a su papá. Por culpa de él. Él causó que mi hermano naciera. Este es tu hermano. Él es un bastardo. No, eso es lo que un él bastardo. Es un bastardo porque no es hijo de mi papá. Mira. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El cantautor español Joan Manuel Serrat dijo: la mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ok, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, lo que guardé con tanto amor hoy me genera mucho dolor. Hubiese preferido no abrir esa puerta. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Sol, me explicas tu demanda en contra de Sebastián y me dices lo que exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo esta tarde vengo a demandar a este hombre con el cual lamentablemente me casé por la suma de $500.000. Viene a decir mentiras. Porque él me robó algo que yo había atesorado durante toda la vida para dárselo al hombre que yo amaba, que pensé que iba a compartir conmigo el resto de mi vida. Y este hombre se burló de mí, me perjurió, me generó una depresión terrible y yo ahora quiero que él pague por todo Yo no lo voy a que pagar hizo. nada, doctora. Yo no voy a pagar Quiero que pague nada. por la traición, porque quiero está que diciendo pague mentiras. por todo lo que me hizo pasar. ¿Ustedes están casados ahora mismo? Sí, estamos en trámite de divorcio, pero estamos casados. Están en trámites de divorcio, o sea, hay una acción... Yo inicié las acciones legales. Gracias. Hay una a él. acción de divorcio pendiente en un juzgado Sí, sí. en el estado de la Florida o en otro estado. En el estado de la Florida. Sí. ¿Qué fue lo que este hombre te hizo que amerita $500.000, $500.000 como daños y No perjuicios? se preocupe que yo sé que él lo puede pagar con su trabajo. No, Eso pero no tiene nada que dígame ver. por qué te lo mereces. Y es lo mínimo. ¿Por Sí. qué te lo mereces tú? Me lo merezco porque yo en este hombre confié mi vida durante 2 años, en el cual, bueno, con él nos conocimos en la iglesia, somos los dos muy religiosos, o por lo menos yo pensé que él compartía los mismos valores que yo. Nos conocimos en la iglesia en un grupo de oración, en el cual yo acompañaba a mi madre, bueno, y él estaba participando. Me enamoré, la verdad, profundamente de ese hombre, porque él al principio... Yo también me enamoré, pero no de esta que está acá, doctora. Espérate, No de esta que está acá. espérate, deja que ella me explique. Él en su momento tuvimos una relación muy linda de noviazgo. Yo le puse muy claro desde el principio que como yo comparto esos valores desde muy pequeña, los valores religiosos de los sacramentos, incluso yo estuve 4 años en un convento en Argentina, por los cuales, bueno, reforcé esos valores. Lo que ahora aprendí en ese convento. Y quise compartirlos con él. Él estuvo de acuerdo desde el principio en que yo respetara mi virginidad. Yo sabía que él no era virgen, pero realmente por el amor que le tenía no me importaba, pero sí le pedí por favor que respete eso en mí, que yo quería llegar virgen al matrimonio, que si él estaba dispuesto a compartir eso conmigo, que no había problema en que continuemos la relación. Perfecto. Estuvo de acuerdo, la verdad que lo sobrellevamos bastante bien, yo sé que él es joven, yo también soy joven. Obviamente había cierta
no sé, ciertos juegos, besos que te llevaban a tentaciones, pero nosotros nunca nos expusimos a la situación como para tener que lidiar con eso. Bueno, yo estaba muy contenta con esa situación porque realmente para mí era el hombre de mi vida. Y concordamos, bueno, después de 2 años de relación me pide matrimonio, yo feliz, y decidimos hacer la boda primero por el Estado y después por la iglesia como Dios manda. Después de la Gracias boda, a Dios fue así, doctora. Gracias a Dios hicimos el porque así civil te y después la convenía, iglesia. así te convenía. Gracias a Dios fue así. Pero Menos hubiera mal. podido combinar perfectamente porque, bueno, se puede Sí, combinar lo hicimos también, 2 pero bueno, no semanas importa. porque teníamos pensado en el medio hacer un pequeño viaje en el cual todo se arruinó. Porque después del casamiento Ese por fue el civil, momento, doctora. después del Ahí está el casamiento por momento. civil, tuvimos una cena con amigos y decidimos ir a Nueva York a pasar unos días como para celebrar. Pero para hacer excursiones, para pasear un poco, porque yo la verdad que no conocía. Sí, pero no hicimos nada de eso, doctora. Sepa que no hicimos por nada culpa de de eso. él. Después, No está contando la verdad. cuando llegamos, bueno, nos sentamos en un banco y él empezó de nuevo con los argumentos del principio de que si yo ya era su esposa, porque ella no podíamos hacer, estábamos en Eso un es lugar mentira. hermoso. Bueno, no importa, tú después me dices. Empezamos a hablar del tema y yo la verdad me sentí un poco incómoda, pero en el momento porque que... tú querías todavía esperar. Sí, eso la sentirse madre, incómoda. Yo quería Tú esperar querías hasta lo esperar que... a la boda de la iglesia. Exacto, lo que nosotros habíamos concordado. Para mí lo del Estado es solo un papel. Yo lo que quería realmente era honrar los valores que mi familia me había inculcado porque mis hermanas se Por casaron eso mismo no me vírgenes, casé yo. Mi mamá se casó virgen, mi tía se casó virgen y todas tienen unos matrimonios perfectos. Y tú haces lo que hermosos. hacen los demás. Me gusta conservar la tradición porque realmente me inculcaron esos valores y desde que yo he participado en la iglesia lo comparto. Entonces háblame de ti. Entonces, una vez que estábamos ahí en la habitación, bueno, se puso bastante meloso, estuvo todo el tiempo tratando de convencerme de que ya éramos un esposo, ya... De consumar la relación. Exacto. Y claro, doctora, 2 años esperé. Terminé accediendo, no le voy a decir que... Sí, pero porque los dos concordamos, ¿no? No, Porque pero estás yo te diciendo obligué. mentiras. Contá toda la verdad. Espera, Contá la parte de la Sebastián, verdad. déjame escucharla. Al Accediste, tiempo, accediste. accedí y bueno, al principio, voy a confesar, me sentí muy bien. Para mí la pasamos perfecto, para mí fue la velada perfecta. No me sentía muy cómoda con la situación, por lo que ya le dije, pero de última estábamos casados, o sea, no me sentía muy mala al respecto. Pero volvemos después de 4 días a Miami y de repente él desaparece, se pone todo distante. Mi familia empezó a paranoiquearse un poco, pero ¿qué hicieron? Me empezaron a preguntar, yo no quería meterme en muchos detalles porque yo sé lo que piensa mi madre, sé lo que piensan mis hermanas. Y de repente el señor, el cobarde, el traidor, me manda un mensaje de texto que se iba del país, que iba a cancelar la boda, que ya de repente no se quería casar. ¿Y Lo sí? sé, que lo que tuvieron de matrimonio es una semana. Menos 5 días y el señor decidió terminarlo. Entonces, lo Gracias primero a que yo Dios. pienso, Gracias a Dios decidí terminarlo. es que era porque lo único que quería Era la virginidad exacto, tuya. de estar con una virgen. No sé si le produce el morbo que le No, produce o no, qué. está diciendo cualquier la cosa. Es que de cosa, doctora. repente Me difama. desaparece. Son Bueno, mentiras. entonces, Por mi eso tú familia- le estás pidiendo los $500.000. mi familia, sí, porque, bueno, fui objeto de burla en el trabajo porque todos saben de mi situación. Mis amigas que me decían, ve, que sos... sabía que esto iba a pasar así. Todo el mundo se burló de mí. Yo caí en una profunda depresión por la cual estoy con tratamiento psicológico, estoy tomando pastillas para dormir cuando lo necesito. Perdí mi trabajo porque mi jefe me dice que estoy Está loca, distraída, que yo le estoy todo el digo. tiempo llorando, que estoy todo el tiempo... Y la verdad que estoy triste, pero estoy mucho más enojada. Y lo único que quiero es que me pague lo que me hizo perder. Y Algo tu que virginidad vale $500.000. vale mucho más. Vale Bueno, haberla, pero vale bueno, haberla- pero ese es más o menos vale el precio. haberla guardado 27 años para dársela al hombre que va a compartir conmigo el resto de mi vida, que ya no se la voy a poder dar más. 27 años. ¿verdad? 27 años, doctora. Y Sí, yo me y comí los conozco últimos gente 2 que ha años. ¿Sabe lo que podido fue aguantar eso? Bien, yo no tengo problema con Por eso. Dios, no sabe lo que fue. Pero no, pero no sabe lo que fue está bien. aguantar, doctora. Hay gente- ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Lo que dice ella son mentiras. Y no cuenta la parte más importante de la historia. ¿Dónde está la parte No hay más parte importante de la historia? importante. Lo Sí, más por importante supuesto. es que te burlaste de todo Por lo que supuesto. yo pensaba. ¿Sabe qué, doctora? ¿Sabe qué? Ok, Yo me- espérate, que tengo que hacer un corto receso. Pero a la vuelta, tú me vas a contar toda la verdad. Regresamos inmediatamente. Las cosas se fueron de claro a oscuro. Y ya me pedía algo de golpes. Y yo, la verdad, doctora, ¿sabe qué? Mire, yo soy muy religioso, doctora. ¿Usted piensa que la virginidad tiene un precio? La virginidad La tiene venden en la precio. internet, $500.000, doctora. doctora. Hasta 3 millones han ofrecido por ahí. Caso cerrado.